A ir con nuestro siguiente invitado, como siempre decimos, porque es la verdad, invitados de primerísimo nivel y que además están justo en la oportunidad periodística, como es el ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, quien es el presidente justamente de los transportistas pesados. Y yo quería, antes que nada, darle la bienvenida. La semana pasada estuvo usted acá por la ciudad de Guayaquil, Luis Felipe, ¿verdad? Usted, incluso tuvimos unas declaraciones, lo estuve escuchando con nuestros reporteros, en el caso específico de Víctor Hugo Abundio Asensio, en sus declaraciones acá en la ciudad de Guayaquil respecto a la situación de la inseguridad para el transporte a nivel nacional. Así es, buenos días, licenciado, buenos días a Radio Atalaya, buenos días al país que nos escucha. En efecto, la semana pasada estuvimos en Guayaquil en una importantísima reunión, todas las federaciones nacionales del transporte, con las máximas autoridades de seguridad del país. Estuvo también el gobernador del Guayas, evaluando y tratando de articular algunas acciones fundamentales para mejorar la seguridad en las carreteras. Es de dominio público de que lamentablemente en las carreteras todos los días hay asaltos, hay robos, tanto para el transporte de pasajeros como para el transporte de carga, que es la Federación justamente de Transporte Pesado que yo presido, y en donde lamentablemente la inseguridad ha aumentado de manera beligerante, especialmente en rutas críticas totalmente identificadas. Son, por ejemplo, la ruta Santo Domingo, Quevedo, Guayaquil, con el bypass de Quevedo, que nosotros le llamamos el bypass de la muerte, donde sistemáticamente hay robos, la ruta de Guayaquil hacia Manabí por Puerto Viejo, Manta, la ruta desde Guayaquil hacia El Oro por Naranjal, Machala, hasta Huaquillas, toda la zona del Empalme, el Triunfo, Daules, son zonas altamente conflictivas, peligrosas. De igual manera, la ruta que une Esmeraldas con Quirindé, en la zona oriental, la zona fronteriza, Loreto, Coca, Laguario, y en la zona norte de Pichincha, la zona de Cajas, unida con Otavalo, son puntos totalmente identificados, zonas rojas, y que nosotros le estamos pidiendo al gobierno nacional que se ejecuten acciones contundentes para controlar, salvaguardar la integridad, la seguridad en estas carreteras, ya que hoy por hoy no podemos trabajar, no podemos operar con normalidad. Mire usted, el transporte pesado anteriormente trabajaba a las 24 horas del día, 365 días del año, porque la logística de un país no puede parar. Los puertos no pueden parar, los aeropuertos no pueden parar, las fronteras, la gran industria, el comercio, y nosotros justamente transportamos las materias primas, los productos terminados, los productos de primera necesidad que tienen que estar permanentemente transportándose. Pero hoy por hoy en el Ecuador hay una afectación del 30% del tiempo en el transporte de los productos, porque en las noches, en las madrugadas ya prácticamente es un tiempo muerto, en donde si usted se atreve a viajar posiblemente pueda ser asaltado, pueda ser robado, con enormes pérdidas económicas y también posiblemente pérdidas humanas como se está dando en el sector del transporte. Esas son las circunstancias que está atravesando hoy por hoy nuestro sector. Esos puntos rojos, calientes de delincuencia y de violencia, inseguridad para el transporte y por ende para los conductores, para lo que es transporte además de pasajeros, para todos los pasajeros, son fundamentales tenerlos muy en cuenta y tenerlos memorizados. Vamos a ir con las preguntas de don Julio Ayala y luego de Romina Ceballos. Julio. Sí, gracias, Andrés. Ingeniero Luis Vizcaíno, mucho gusto de saludarlo. Dígame una cosa, ¿cuáles son las sugerencias que ustedes, que son los actores fundamentales en este pedido de mayor seguridad, le hacen al gobierno? ¿Simple y llanamente que actúe con mano dura o tienen puntos fundamentales que puedan sugerir para que el gobierno los tome en cuenta? Buenos días, licenciado Julio Ayala. Muchas gracias por la pregunta. Tenemos puntos concretos que son los siguientes.
En primer lugar, que se articule de parte del gobierno una presencia de liderazgo con la presencia de la policía, Fuerzas Armadas, y que se lidere, inclusive se integre a la CTE y se integre también a los municipios. Mire algo que está pasando, licenciado Ayala. Prácticamente la policía en los puntos que yo acabo de mencionar le han quitado las competencias para que controle estas carreteras. Y hoy por hoy, lamentablemente, se observa de que hay una especie de pugna entre las instituciones. Los municipios quieren controlar un pedazo de la carretera a través de los agentes municipales de tránsito en diferentes partes del país. La Comisión de Tránsito del Ecuador quiere controlar otros pedazos de carretera en diferentes partes del país. Y la policía, en los puntos más críticos que acabo de mencionar, ya no tiene competencias. Entonces, es una decisión gubernamental que se le devuelva las competencias y más bien lo que hemos observado con preocupación, licenciado Ayala, es de que hay varias instituciones de estas que acabo de mencionar que más bien están pensando en un sentido como recaudatorio, como que si se apoderan de un pedazo de la carretera. Hoy vemos con preocupación los transportistas, por ejemplo, que se ha plagado de radares y fotorradares las carreteras para meterle la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Entonces, la ley de tránsito establece que haya radares, pero con un sentido preventivo, no con un sentido de negocio, como lamentablemente lo han hecho, y ellos están más preocupados de recaudar que de integrarse a una política de seguridad. Por eso, ¿qué pedimos? Primero, que el gobierno ponga orden y que a todas estas instituciones, agentes municipales, comisión de tránsito, Fuerzas Armadas, policía, armen un plan integrado y que todos le metamos el hombro a una lucha contra la inseguridad de manera integrada y que se deje al lado esas pugnas entre ellos por tratar de cogerse los pedazos de carreteras en las zonas más críticas, especialmente que acabo de mencionar. En segundo lugar, estamos pidiendo que el ECU 911, que tiene toda la tecnología a nivel nacional, sea el mecanismo más adecuado, pero que funcione bien para cuando haya una contingencia llamar y que ellos lideren la reacción a través de policía, Fuerzas Armadas o como sea, pero que el ECU 911 funcione, porque hoy por hoy, licenciado, a veces se llama al ECU y le dicen es que no estamos integrados con la otra provincia, es que no está integrado a nivel nacional. Entonces el ECU tiene toda la tecnología, las cámaras para poder asimilar esto, inclusive si fuera posible, mire, todos los camiones que transportan la carga en Ecuador tienen un GPS que le permite ubicarlo usted en la posición en tiempo real en el Google Maps. Entonces, si se pudiera integrar estas plataformas a la plataforma tecnológica del ECU 911 y que el conductor aplaste el botón de pánico cuando ocurra alguna contingencia, automáticamente no tengamos que estar llamando porque a veces no contestan, sino que desde el ECU 911 se genere un plan de reacción directa. Y en tercer lugar, lo que estamos pidiendo es de que se asigne los recursos económicos, pero de manera real a la policía, a las Fuerzas Armadas, para que se les dote de camionetas, de motocicletas, de recursos, de tecnología, de armas, de lo que sea. Porque mire usted, nosotros hemos pagado, por ejemplo, en el tema del transporte pesado, el incremento del galón del diésel fue afectado de 1,75 a 1,80 y esos son muchos millones de dólares que se aportan. De igual manera, nosotros fuimos proponentes de una reforma a la ley de tránsito, en donde el excedente del SPAT, que es el valor que pagan todos los ecuatorianos en la matrícula para los accidentes en las carreteras, el año 2023 generó un excedente de 100 millones de dólares. Y en la ley le pusimos que eso se reinvierta en materia de seguridad. Pero la realidad, licenciado, tengo que decirle con tristeza que hemos verificado en algunas partes del país que hay patrulleros que no tienen ni para la gasolina para movilizarse. Entonces, tiene que haber una acción contundente y real para que se asignen los recursos económicos de forma real, porque caso contrario todo esto queda en letra muerta. Ingeniero,
Buenos días. Se está hablando de una posible paralización los días 16 y 17 de julio. El viceministro ha dicho que, bueno, pues que han tenido mesas técnicas, que hay algunos puntos que se trataron. En este sentido, ¿van a participar de esta paralización? ¿Y cuáles son los otros puntos, además, pues, de los temas de seguridad que ustedes han pedido al gobierno central? Eh, en el país se ha anunciado de parte de una de las federaciones importantes, muy importantes de transporte en el Ecuador, como es la Federación de Transporte Interprovincial de Pasajeros, que van a apagar sus motores. Nosotros respetamos totalmente la decisión que los compañeros transportistas han tomado en ese sentido. Nosotros somos otra federación, que es la Federación de Transporte Pesado. Nuestro directorio nacional, que se integra en las 24 provincias del país, no ha tomado una decisión en ese sentido. Más bien lo que ha exigido es de que se active una mesa permanente de seguridad que empezó la semana pasada en la ciudad de Guayaquil. Nos movilizamos también a Machala la semana pasada. Hoy estamos en la ciudad de Quito. Y lo que a nosotros, como Federación de Transporte Pesado, nosotros no vamos a apagar en estos momentos los motores, pero sí nos preocupa. Y yo quiero decirle al gobierno nacional que unas mesas de trabajo o de diálogo no pueden ser un diálogo que no tenga sus frutos. Tiene que tener acciones. Nosotros tampoco podemos seguir dialogando eternamente. Y también estamos preocupados si es que hoy es una gran oportunidad con los señores ministros de gobierno, de transporte, las Fuerzas Armadas, la policía, para que tomemos las acciones que estoy mencionando y que le demos tranquilidad al país. Porque nosotros, si es que esto no se resuelve en el corto plazo, evidentemente también tendremos que poner en conocimiento de nuestras bases y ver ellos qué acciones pueden tomar. Nosotros estamos pidiendo cosas concretas. Por ejemplo, pedimos que las mesas de seguridad vayan a las provincias, presididas por los gobernadores, para que en forma real en cada provincia se armen mesas de seguridad presididas por los gobernadores, con Fuerzas Armadas, con policía, con los transportistas y poder dar seguridad en las carreteras. Por otra parte, es fundamental ante los incrementos de precios de los combustibles para de alguna manera mitigar la crisis económica que vive el sector del transporte. Hemos solicitado que la canasta básica del transporte sea competitiva con los países vecinos. No puede ser posible que una llanta en Colombia cueste la mitad que en Ecuador o en Perú de manera similar. Tanto arancel, tanto impuesto, tanta burocracia encarecen la canasta básica de los insumos del transporte, llantas, aceites, filtros, repuestos. Por lo tanto, hemos pedido al gobierno que se desmonte tanto impuesto, tanto arancel y que tengamos una canasta básica competitiva que nos permita sobrellevar de una mejor manera la profunda crisis que actualmente atraviesa el sector de la transportación ecuatoriana. Ingeniero, y en ese sentido, sé que la primera mesa técnica fue el 9 de julio. ¿Se ha visto algún resultado después de esas mesas técnicas que han podido tener con los representantes del gobierno central? Así es, hubo estas mesas técnicas y han habido operativos importantes en Santo Domingo, en Quevedo, en Guayas, pero lo que queremos es que esto sea permanente, que sea sostenido y que responda a un plan estratégico, estructurado, de tal manera que también exista esta mesa permanente para monitorear y aportar y darle sostenibilidad a una verdadera política de seguridad nacional, conforme es lo que estamos nosotros planteando. Y que además esa fue la excusa para subir el IVA, ¿no? El incremento de los 3 puntos en el IVA justamente para el tema de seguridad. Y en cuanto a los aranceles de la materia prima que usted comentaba, ¿qué pudo decir el gobierno central al respecto de eso? Así es, en referencia a los aranceles nos han dicho que se está haciendo las revisiones correspondientes. El día de hoy que tenemos la reunión a las 11 de la mañana, esperamos tener noticias concretas, prácticas, positivas. Y lo único que nosotros queremos es que se tomen acciones inmediatas, que se ejecute, que se mejore la seguridad, no solo para los transportistas, porque por las carreteras del Ecuador, que son las arterias vitales que integran la economía del Ecuador, no solamente circulan los transportistas, circulan los ciudadanos,
circula el turismo, circula los agricultores, circula la producción, circula todo el mundo prácticamente, y no puede ser que las carreteras del país estén en indefensión. Nosotros estamos afectados en un 30%, como lo mencioné, debido a que no podemos viajar en las noches, en las madrugadas, como anteriormente trabajábamos. Eso afecta en un 30% los ingresos del sector del transporte que viaja interprovincialmente, como es el pesado, el interprovincial, el institucional, etcétera. Y de esta manera, pues lo que se quiere es de que se garantice que haya seguridad en la circulación de carreteras para que se pueda trabajar, se pueda producir y que nuestro país no se vea limitado, afectado en su competitividad logística productiva, porque un país que no tiene logística y competitividad indiscutiblemente está directamente afectado en su producción. Las 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos con el ingeniero Luis Felipe Vizcaíno, que es el presidente de la Federación Nacional de Transporte Pesado. La FENACOTIP, la Federación Nacional de Transportistas de Pasajeros, la semana pasada, a través de su presidente, manifestaron que no quedaban del todo satisfechos con la decisión, o mejor dicho, con las medidas que iba a tomar el gobierno para otorgar más seguridad a las rutas que son las más peligrosas en el país. Este problema no viene de ahora. Ya recuerdo en el gobierno anterior de Guillermo Lasso que también hubo una seria preocupación de ustedes, tanto de FENACOTIP como ustedes, respecto a este problema que a todos nos atañe. La pregunta es por qué a él sí le queda y a la FENACOTIP le quedan esas dudas y a ustedes no. ¿Es porque ellos tienen pasajeros y ustedes no? ¿O cuál es el motivo para tenerlo un poco más claro? Sí, muy valiosa la pregunta y le agradezco por permitirme aclarar. No es que a nosotros no nos queda la duda, a nosotros nos queda la duda y la preocupación a todos los sectores del transporte, a los sectores de transporte de pasajeros y a los de carga. En este caso el transporte pesado pues está totalmente preocupado por lo que está ocurriendo y nosotros hemos exigido y pedido que se cree una mesa permanente de seguridad. El hecho es de que FENACOTIP ha declarado de que el día de mañana y pasado mañana apagarán sus motores. Cada federación tiene sus dirigentes, sus cuerpos colegiados. En nuestro caso tenemos un directorio nacional en las 24 provincias del país que lo integran. Nuestro directorio nacional no ha tomado una posición de apagar los motores, más bien está exigiéndole al gobierno de que ejecute de inmediatamente las acciones que estamos pidiendo. Hoy también estará en la mesa de diálogo FENACOTIP. Y qué mejor sería, licenciado, que prácticamente se dé una solución el día de hoy, evitarle al país una situación que posiblemente se vuelve un problema social. Pero yo también le quiero decir al gobierno y con claridad de que el hecho de que estemos nosotros acudiendo a estas mesas de diálogo no significa que tiene que ser un diálogo de sordos, no significa que tiene que ser un diálogo en donde prácticamente se habla, pero no pasa nada. Tienen que haber acciones, porque si es que igual manera no se resuelven los temas que hemos planteado, la integración en las carreteras de Fuerzas Armadas, policías, CTE, instituciones municipales que están en control del tránsito y que de alguna manera los controla el gobierno nacional, para que hagamos una política en puntos calientes, en puntos peligrosos de seguridad con presencia a las 24 horas. Si es que no se activa el ECU 911 para que prácticamente este sistema sea el mecanismo a través del cual se gestionen acciones de contingencia ante problemas de inseguridad que se dan todos los días. Si es que no se asignan los recursos económicos para la seguridad, para la policía, para las Fuerzas Armadas, si es que no se activan las mesas provinciales que estamos pidiendo con los señores gobernadores y las entidades de seguridad para dar seguridad, y si es que no nos garantizan el trabajo, evidentemente nosotros también tendremos que poner en conocimiento de nuestras bases y ellos tendrán que tomar las medidas. Pero más bien exhorto al gobierno a que tome las medidas para que garantice la paz
que creo que todos los ecuatorianos necesitamos, porque ese es el objetivo que todos queremos, poder trabajar con tranquilidad y con paz. Eso es lo que nos motiva, licenciado. Claro, claro, y son justificados absolutamente la preocupación de ustedes, como por supuesto de los usuarios, ¿no? Especialmente en lo que tiene que ver al transporte de pasajeros a nivel nacional y, bueno, los conductores que van y que trabajan de día y de noche. Recordemos, ingeniero Vizcaíno, que yo creo que fue un año y medio, en el 2022, acá en Durán empezaron a secuestrar a los conductores y además asesinaron al hijo del dueño de unas unidades de transporte. O sea, fue una situación que se pasó incluso a esos límites, ¿no? Esas situaciones se están dando. Mire, anteayer, el día sábado, lamentablemente, el transporte pesado sufrió la pérdida de una vida humana de un transportista pesado en la carretera, lamentablemente fruto de un asalto en carretera. Entonces, esto se está dando permanentemente, es una situación lamentable que vive nuestro país, es terrible realmente lo que está pasando y por eso es que nosotros demandamos de que el incremento del IVA, de que el excedente del SPAD que existe se reasigne totalmente en seguridad en las carreteras, no solo para los transportistas, sino para todos los ciudadanos del Ecuador. Una última inquietud de mi parte antes de ir con Julio y luego con Romina. El costo usted nos decía, de la canasta básica del transporte, eh, llantas, repuestos, lo que más se usa, aceite, tienen que tener los famosos amortiguadores. Pero empecemos por llantas. Nos decía que en Colombia eh, y Perú cuestan la mitad. Denos una idea del costo para ustedes aquí. Son llantas de otro calibre, los que usamos los vehículos particulares, y cuánto cuestan allá. Y si es que esto no fomenta algún tipo de contrabando desde Colombia y Perú hacia Ecuador. Así es, en materia de llantas, para darle un ejemplo, una llanta de un camión en Ecuador en promedio puede estar costando 450, $500. En el Perú, esta misma llanta está en el orden de los 200 a $250 esa llanta. De igual manera en Colombia. Ok. En materia de llantas, hemos venido hablando con el gobierno la necesidad de buscar un desmontamiento de los aranceles. De hecho, desde el gobierno anterior se nos entregó un decreto y estamos recibiendo una exoneración pequeña. En Ecuador, para darle una idea, se consumen al año 600,000 llantas de camión. El gobierno al sector del transporte pesado le ha entregado una exoneración del gobierno anterior de 10,000 llantas, ese cupo ya se está agotando. ¿Qué le estamos diciendo al gobierno actual? Y eso sirve para regular el precio. Esas Para son que en el exoneradas Ecuador, totalmente. exoneradas, pero el IVA sí pagan, el IVA Ah, pagan ok. totalmente. El Ya. arancel es lo que no pagan. Entonces, ¿qué le estamos diciendo al gobierno? Que se amplíe ese cupo, que se amplíe ese cupo, porque ese cupo del gobierno anterior ya se está acabando. Entonces son temas paralelos que también se tienen que resolver, se tienen que ejecutar, porque los impactos en los costos que hemos venido sufriendo en los últimos tiempos son reales. El diésel, usted recordará, con el gobierno anterior se lo subió de $1 a 1.70 prácticamente, 1.75, y ahora en el gobierno actual, con el incremento del IVA, subió de 1.75 el galón a 1.80 el galón. Sin embargo, las tarifas, los precios en la economía no han subido. Entonces, por eso es que pedimos que haya competitividad con los precios de las canastas básicas de los países vecinos, porque inclusive, como usted bien señala, eso posiblemente genera contrabando de los países vecinos hacia el Ecuador. Entonces, son temas paralelos, a más de toda una política de seguridad, tiene que haber las condiciones de competitividad, de productividad, para acceder a precios justos de una canasta básica que no esté tan cargada de tanto impuesto, de tanto arancel, de tanta burocracia que finalmente nos termina sacando a todos del mercado. Vamos con Julio Ayala Serra. Gracias, Andrés. Ingeniero Vizcaíno,
en una época en que la inseguridad campea, nos podemos dar el lujo de tener, por ejemplo, a los vigilantes de tránsito desarmados. Solamente, mire, yo transito mucho la vía Guayaquil-Santa Elena y siempre me paran los vigilantes, pero para pedirme licencia y matrícula. Y un día le pregunté a un vigilante, le digo, ¿y si usted ve un carro sospechoso con individuos de dudosa actitud, qué hace? Dice, vea, yo solamente soy vigilante de tránsito, no soy suicida. Si yo quiero hacer algo contra ellos con un chisguete, ellos pueden tener ametralladoras, fusiles, tantas cosas, y seguramente me van a matar y no voy a lograr absolutamente nada. Le digo, pero usted puede comunicar para que ese carro sea seguido. No tenemos vehículos para hacer seguimiento, tenemos una camioneta vieja que las dejarán botadas en los primeros kilómetros. Y entonces le digo, entonces, ¿qué es lo que hacen? Pedir licencia y matrícula para saber que los carros estén en buenas condiciones y que la gente esté acreditada. ¿Cree usted que se le debería dar armas, por ejemplo, a la Comisión de Tránsito, a los vigilantes de tránsito? En la época de Febres Cordero, recuerdo que les dieron a los vigilantes revólveres y hasta unas escopetas Mossberg de repetición con las que ayudaron a combatir la delincuencia en Guayaquil, que en esa época fue muy dura, y la lograron bajar la delincuencia. ¿Usted cree que se los debe armar a ellos, por ejemplo, a los policías municipales, a guardias de seguridad privados? Porque enfrentar a gente totalmente armada con chisguetes de pimienta no me parece lo correcto. Lo que le ha pasado a usted, licenciado, nos pasa a los transportistas todos los días. Hay robos, hay asaltos, nos acercamos ante la Comisión de Tránsito y ellos nos dicen de que no es las competencias de ellos, que no está dentro de las funciones y que no pueden hacer nada. Entonces es lo que yo decía al principio. Hace falta una decisión fuerte del Ejecutivo para poner a la policía en las carreteras y que la pongan al mando. Y que todo ese recurso humano de tantos agentes que hay de la Comisión de Tránsito del Ecuador, así como de los agentes de los agentes metropolitanos, de las policías de los municipios de tránsito que están haciendo el control en carreteras, se integren y que se les dote de armas, que se les dote de recursos, pero bajo una política integrada y que se sienta un cambio real. Porque hoy por hoy lo que cada uno quiere hacer es controlar un pedazo de carretera, pero solamente para pedir licencia y matrícula, solamente para recaudar las multas de los radares tragamonedas, solamente para sancionar. Pero en materia de seguridad deja mucho que desear, de tal manera que tiene que haber un liderazgo fuerte del gobierno para alinear a estas instituciones, dotarlas de armas y ponerlas al mando de las instituciones que saben de materia de seguridad, integrar una sola fuerza en la carretera que permita dar más seguridad en las carreteras del Ecuador. Ingeniero Vizcaíno, le escuché a usted hablar de las llantas. ¿Qué pasa con las llantas nacionales para carros pesados? ¿Qué no abastece la fábrica nacional? ¿Por qué es que tienen que estar pidiendo exoneración de aranceles? ¿Qué es lo que sucede? Explíquenos al país. El consumo nacional anual de llantas del país, de camiones, es de 600,000 llantas en promedio. La producción debe estar en el orden de las 300,000 llantas, es decir, Ecuador es deficitario en producción de llantas de camiones. Por lo tanto, se importa una gran cantidad de llantas al país. Pero la experiencia que hemos tenido es que los precios llegan a niveles impresionantes cuando no hay un precio que regule el mercado. Entonces hemos llegado a precios de 600, 700 dólares una llanta, cosa que es imposible para nosotros pagar. Por eso es que le hemos dicho al gobierno que para regular una pequeña parte de las 600,000, por lo menos unas 10,000 se entreguen a las diferentes federaciones nacionales para poder importar a los transportistas del país y regular el precio. Y miren, nosotros importando esas llantas salimos con precios de 300 dólares y eso permite que el mercado más o menos esté estable. Pero cuando no hay esto, los precios se disparan a 700, 800, 900, vamos a hacernos cargo en la economía para que no hayan abusos y excesos de posibles de incrementos injustificados. Gracias.
Ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Las 10 de la mañana con 2 minutos. Gracias, Julito. Y muchas gracias al ingeniero Luis Felipe Vizcaíno por estar con nosotros. Esperamos entonces el resultado de las mesas de diálogo. Y lo importante, que haya una solución. No solo lo importante, sino lo práctico y lo eficiente para el país. Que haya una solución y que no sea necesaria la paralización de la transportación a nivel nacional. Que tenga buen día. Buenos días al país. Gracias, licenciado. Gracias al licenciado Julio Ayala por esta entrevista que nos han hecho. Y gracias al Ecuador. Esperemos que hoy salga humo blanco. Buenos días. Así esperamos, como en los cónclaves, que salga humo blanco.